En un esfuerzo por controlar el flujo migratorio, México ha tomado una medida drástica al cerrar parcialmente su frontera con Guatemala. En la ciudad de Tapachula, la principal urbe fronteriza, la Guardia Nacional ha intensificado operativos de control y vigilancia. Este despliegue masivo busca garantizar la defensa de la soberanía nacional y mantener un control más estricto sobre los flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Las autoridades han establecido múltiples puntos de control en lugares estratégicos, como los puentes internacionales, las carreteras principales y el río Suchiate, que separa a México de Guatemala. Este río, históricamente utilizado como un paso informal por los migrantes, ha sido escenario de constantes operativos para evitar cruces ilegales. Los elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, INM, han patrullado incansablemente para contener la entrada de personas sin documentación. Tapachula ha sido, durante años, una ciudad que carga con la presión migratoria. En sus calles se encuentran miles de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países que ven en México un lugar de tránsito hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la reciente decisión de cerrar la frontera ha generado tensiones, especialmente entre los migrantes que ahora se encuentran varados en el área sin posibilidades claras de avanzar. El despliegue de la Guardia Nacional no solo ha sido visible en los cruces oficiales, sino también en las rutas alternativas que los migrantes suelen usar para evadir los controles. Las autoridades han instalado retenes en caminos secundarios, aumentando las revisiones de vehículos y personas que circulan por estas zonas. Según fuentes oficiales, esta medida busca evitar que las redes de tráfico de personas continúen explotando la situación de vulnerabilidad de los migrantes. A pesar de los esfuerzos, la situación ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes señalan que las medidas restrictivas ponen en riesgo a miles de familias que huyen de la violencia y la pobreza. En Tapachula, los refugios y albergues están saturados, mientras que muchos migrantes duermen en plazas públicas o improvisan campamentos. La tensión entre las autoridades y los migrantes ha ido en aumento, especialmente cuando grupos han intentado avanzar en caravana y se han encontrado con bloqueos en su camino. El río Suchiate, tradicionalmente utilizado como un punto de cruce informal, ha sido testigo de un aumento en las medidas de seguridad. Las lanchas improvisadas que solían transportar personas han disminuido significativamente debido a la presencia constante de la Guardia Nacional en las orillas. Este esfuerzo por controlar el flujo migratorio ha reducido los cruces, pero también ha generado enfrentamientos entre los migrantes y las autoridades. En el lado guatemalteco, la situación también es tensa. Muchas personas que intentan cruzar hacia México se han quedado atrapadas en Tecunumán, donde esperan una oportunidad para avanzar. Las autoridades guatemaltecas, aunque colaboran con los esfuerzos mexicanos, han señalado la necesidad de buscar soluciones más humanas y equilibradas que no criminalicen a quienes buscan una vida mejor. El cierre de la frontera y los estrictos operativos han dejado claro que México busca enviar un mensaje de control y orden. Sin embargo, también ha generado dudas sobre las implicaciones humanitarias de estas acciones. Aunque el gobierno mexicano ha afirmado que se respetarán los derechos humanos, organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el trato a los migrantes y la falta de opciones para quienes están atrapados en esta situación. En Tapachula, los comerciantes locales también han sentido el impacto de estas medidas. Durante años, la economía de la ciudad ha dependido, en cierta medida, del flujo migratorio, ya que los migrantes suelen gastar en alimentos, transporte y otros servicios mientras esperan resolver su situación migratoria. Con el cierre de la frontera, esta dinámica económica ha cambiado, dejando a muchos negocios en incertidumbre. Por otro lado, el gobierno mexicano ha justificado estas acciones señalando que las políticas migratorias más estrictas son necesarias para proteger la soberanía y evitar la saturación de recursos en las regiones fronterizas. Según las autoridades, la frontera sur había sido durante mucho tiempo un punto vulnerable para el cruce de personas sin control, y estas medidas son un paso necesario para fortalecer el país. Sin embargo, los migrantes que se encuentran varados tienen otra perspectiva. Muchos de ellos argumentan que no tienen otra opción más que huir de sus países debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. No queremos quedarnos aquí, solo estamos de paso. No somos criminales, solo queremos trabajar y cuidar de nuestras familias, comentó un migrante hondureño que lleva semanas atrapado en Tapachula. Los operativos también han despertado un debate nacional e internacional. Por un lado,
Hay quienes apoyan las medidas tomadas por el gobierno, argumentando que es fundamental mantener un control migratorio para evitar crisis humanitarias mayores. Por otro lado, sectores de la sociedad critican el enfoque de militarización y la falta de una política migratoria que priorice los derechos humanos. En medio de esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las acciones no buscan criminalizar a los migrantes, sino ordenar los flujos migratorios y garantizar la seguridad tanto de las personas que intentan cruzar como de las comunidades locales. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha generado divisiones incluso entre los seguidores de su gobierno. Mientras tanto, los operativos en el río Suchiate y en otros puntos estratégicos continúan y la situación en Tapachula sigue siendo crítica. Cada día, llegan más migrantes a la frontera sur con la esperanza de avanzar hacia el norte, solo para encontrarse con más barreras y una creciente incertidumbre sobre su futuro. El despliegue de la Guardia Nacional también ha generado imágenes impactantes, con migrantes siendo detenidos en caminos de tierra y retenes móviles que se trasladan constantemente para cubrir más terreno. Aunque las autoridades afirman que estas acciones son necesarias, el impacto humanitario es evidente, con familias enteras enfrentando condiciones precarias y un futuro incierto. En las próximas semanas, se espera que las medidas en la frontera sur se mantengan, mientras el gobierno busca establecer acuerdos regionales con otros países de Centroamérica para abordar las causas de la migración. Sin embargo, el desafío de equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos sigue siendo uno de los mayores retos para la administración de Sheinbaum. La situación también ha puesto a prueba la relación de México con Estados Unidos, que ha presionado en múltiples ocasiones para que el país refuerce sus políticas migratorias. Aunque México ha buscado mantener su independencia en la toma de decisiones, la influencia estadounidense sigue siendo un factor importante en estas acciones. A medida que la tensión en la frontera aumenta, el futuro de miles de migrantes sigue siendo incierto. Mientras algunos buscan alternativas para avanzar, otros consideran regresar a sus países, enfrentando los mismos problemas que los llevaron a salir en primer lugar. La frontera sur de México se ha convertido en un espejo de las complejidades de la migración en la región. Tapachula, como epicentro de esta crisis, continúa lidiando con las consecuencias de estas medidas. Los albergues están al límite, las calles están llenas de familias esperando respuestas y las autoridades enfrentan la presión de equilibrar las necesidades de los migrantes con las demandas locales. El cierre de la frontera con Guatemala marca un momento decisivo en la política migratoria de México. Mientras las medidas actuales buscan controlar la entrada de migrantes, queda claro que una solución más integral y humana será necesaria para abordar las causas profundas de la migración en la región. El desafío para el gobierno mexicano no solo radica en controlar el presente, sino en construir un futuro que brinde oportunidades tanto para los mexicanos como para los migrantes que buscan un nuevo comienzo. México, reconocido históricamente por su hospitalidad y solidaridad, ha demostrado ser un lugar de refugio y esperanza para miles de migrantes que huyen de la violencia, la pobreza y las adversidades en sus países de origen. Durante décadas, las puertas de México han estado abiertas para quienes buscan un mejor futuro, reflejando la calidez de su gente y su compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, esta bondad no puede ser una carga que recaiga únicamente sobre los hombros de una nación. Es necesario equilibrar esta empatía con un enfoque responsable que garantice estabilidad tanto para los migrantes como para las comunidades que los reciben. Los desafíos que enfrenta el país al manejar flujos migratorios masivos son inmensos. Las regiones fronterizas, especialmente en el sur, han experimentado una presión significativa en términos de recursos, infraestructura y servicios básicos. Aunque México ha demostrado ser un aliado para los migrantes, con albergues y programas de apoyo, es evidente que se necesita una mayor coordinación y responsabilidad para ofrecer estabilidad a quienes llegan en busca de refugio. La bondad de un pueblo no debe confundirse con la capacidad ilimitada de respuesta. El gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reafirmado su compromiso de brindar ayuda humanitaria, pero también ha subrayado la importancia de establecer controles migratorios que garanticen orden y seguridad. Sin estas medidas, el riesgo de colapsar los sistemas locales y generar conflictos sociales aumenta considerablemente. Ofrecer un apoyo sostenible implica no solo actuar con empatía, sino también trabajar en conjunto con otros países para compartir la carga y buscar soluciones integrales. La responsabilidad en el manejo de la migración también implica reconocer las necesidades de las comunidades mexicanas afectadas por la llegada masiva de personas.
Es crucial garantizar que las regiones fronterizas cuenten con recursos adecuados para enfrentar este desafío. Además, se deben crear oportunidades para integrar a los migrantes de manera que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país. México no solo puede ser un punto de tránsito, sino también un espacio donde las personas puedan prosperar, siempre y cuando se establezcan políticas claras y efectivas. El camino hacia una estabilidad migratoria requiere de cooperación internacional y una visión a largo plazo. México, como nación bondadosa, ha demostrado estar dispuesto a hacer su parte, pero la carga no puede recaer únicamente sobre sus hombros. Es fundamental que los países de origen, tránsito y destino trabajen juntos para abordar las causas de la migración y garantizar un manejo ordenado y humanitario. Solo a través de esta combinación de bondad y responsabilidad se podrá construir un futuro donde la migración sea una elección, y no una necesidad desesperada.